Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, profe, se ve. De 10. Bueno, hoy vamos a ver el práctico, sería el número 7, 16, pero no es el 7, el último. Eh, este práctico vendría a ayudar a lo que es a la parte, digamos, de la fuente conmuta que tienen que hacer en potencia. Pero bueno, como no lo tienen que hacer en forma física, según lo que me dijeron, solamente lo tienen que hacer en simulada, bueno, eh, lo mismo le viene al pelo, digamos, para por lo menos poder diseñar esa parte de la fuente conmuta. Justamente lo que vamos a ver es el diseño del inductor que justamente que lleva esa fuente conmuta. ¿Tá? No sé si se acuerdan algo, bueno, los inductores, hay diferentes tipos de inductores, pero la diferencia principal, digamos, entre los inductores es en qué utilizan como núcleo. ¿Tá? Nosotros particularmente lo que vamos a ver son los núcleos de polvo de hierro. No son los de Faraday ni son los núcleos de aire, sino son los de polvo de hierro. ¿Tá? Los objetivos, digamos, del trabajo práctico bueno, son aprender las técnicas de diseño de inductores con núcleo, eh, como verificar la calidad del bobinado, familiarizarse con distintos tipos de núcleos, interpretar la hoja de datos de los núcleos, determinar, digamos, cuáles son los parámetros de los núcleos, ensayos, bueno, y obviamente diseñar un inductor para la fuente conmuta. Lamentablemente, digamos, como ustedes no la van a construir, hay una parte del trabajo práctico que no la van a tener que realizar, solamente van a tener que realizar solo la parte de diseño, de los cálculos y diseño del inductor. ¿Tá? Principal, o sea, eh, si se recuerdan, no sé si recuerdan algo de máquinas eléctricas o de física 2, la expresión de la inductancia es como el que figura ahí. La inductancia de un bobinado, o sea, es directamente proporcional a la permeabilidad del vacío por el número de vueltas al cuadrado que tiene ese inductor, por la sección de, pero vamos a dibujar acá, si este fuera el núcleo, si este fuera el bobinado, como está acá, es la inductancia, la expresión de la inductancia es directamente proporcional al número de vueltas al cuadrado que tenga ese inductor, la sección transversal de ese inductor, o sea, lo que estaría acá, dividida la longitud del circuito magnético. ¿Tá? ¿Qué sería esto? No sé si se acuerdan algo de máquinas eléctricas, lo que es la parte de circuitos magnéticos. Que se puede hacer un análogo, digamos, a lo que es la ley de Ohm. ¿Tá? La, el por qué nosotros utilizamos núcleos en lugar de usar bobinado en el aire es por este factor, el MUR, que sería la permeabilidad relativa, que nos permite, que lo que nos permite es tener un inductor de mucha menor cantidad de vueltas que si fuera bobinado en el aire. No sé si eso lo han visto o lo han escuchado en alguna otra materia. Digamos, Sí, el es por qué porque se se conoce el agrega. tramo del flujo. Exactamente. Los núcleos, obviamente hay diferentes tipos de núcleos. Materiales, obviamente se utilizan materiales ferromagnéticos. Eh, lo que hacen justamente es confinar la línea de flujo magnético y, por ende, reducir la cantidad de vueltas necesarias para tener una inductancia alta. Nosotros lo que queremos, en definitiva, es tener una inductancia, una L, alta, pero de tamaño reducido. O sea, que el tamaño sea chiquito, sea bajo, sea pequeño, para que la letra me dé mal acá. O sea, es el por qué le agregamos inductancia. Le agregamos núcleo a los inductores. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en este práctico,
esta presentación es cómo es la técnica de diseño, cómo diseño un inductor, teniendo en cuenta que voy a utilizar un núcleo. ¿Y cómo se eligen esos núcleos? Hay diferentes tipos de núcleos de materiales. Esos núcleos tienen diferentes propiedades y características que, bueno, de acuerdo a nuestra necesidad o aplicación, eh, se eligen, obviamente. Si se acuerdan ustedes, ¿cuál es el principal factor de los núcleos? O sea, el que es determinante a la hora de elegir núcleo. El tipo de núcleo, de máquinas eléctricas o de otra materia. ¿Qué es lo que principalmente afecta a los núcleos? ¿Qué problemas tienen? Si se acuerdan. El, por ejemplo, puede usar eh, los núcleos eso de chapa, eso de los transformadores, a 1 MHz o a 100 kHz, como más o menos la fuente conmutada que tienen que hacer. No, ¿Por qué? no sé. Pero eso, lo de chapa se usa para baja frecuencia, los 50 Hz, que lo de la radio. Exactamente. La principal, digamos, la acción de los tipos de núcleo o del material es lo determina la frecuencia de la aplicación. ¿Por qué? Porque si se acuerdan algo de medio de enlace, bueno, física 2, bueno, creo que también máquinas eléctricas, el, ah, los materiales, cuando son sometidos a una variación del campo magnético, generan calor y pérdidas. Y esas pérdidas son directamente proporcional a la frecuencia a la que está operando o está variando ese campo magnético. ¿Tá? Eh, entonces, la elección del material es muy importante a la hora de acuerdo a la aplicación. Sigamos. Entonces, si a un material magnético, ferromagnético más que nada, eh, le hacemos variar la intensidad de campo, o sea, si a ese inductor que está ahí, que está acá, le hacemos variar la corriente, si le aplicamos una corriente continua, va a aparecer un campo magnético constante, como si fuera un imán, ¿no? ¿Se acuerdan de física 2? Ahora, si yo aumento esa corriente, obviamente aumenta la intensidad de campo magnético. Esa intensidad de campo magnético H, que sería lo que genera la corriente que circula por el inductor, nos provoca una densidad de flujo de campo magnético, que sería B. ¿Tá? La propiedad, digamos, de los materiales magnéticos es que tienen como una memoria, y aparece lo que se llama el ciclo de histéresis. Que si uno aumenta estos repasos, digamos, de lo que ya le había visto en física 2 y en máquinas eléctricas, no sé si materiales más. Si yo agarro ese núcleo, a ese inductor, le aumento la corriente, la me voy aumentando, empieza a aumentar la densidad de flujo magnético, B. Pero ahora, si yo le empiezo a quitar esa intensidad de campo magnético, la densidad de flujo no baja, no desciende de la misma manera o por el mismo camino que por el cual creció, sino que desciende por otro camino. Hasta un punto que si yo le saco directamente la corriente, o sea, estoy en H0, el, el núcleo, el material ese magnético queda con un magnetismo remanente, o residual. Es como que queda imantado ese pedazo de hierro o ferromagnético. ¿Tá? Para nosotros los inductores, para los que necesitamos hacer un inductor, el que necesitan ustedes en la fuente conmutada, esta propiedad de que quede magnetizada es una desventaja para nosotros. Nosotros no queremos que ocurra eso. Entonces ya vamos a ver, digamos, que el ciclo de histéresis, como está presentado acá, es una desventaja y es una pérdida. Se van a ver. Para nuestro inductor. Obviamente, si yo quiero llevar esa densidad de flujo magnético a cero, necesito aplicarle una corriente en sentido inverso hasta que B sea cero.
Entonces, la curva sigue descendiendo para acá. ¿Se acuerdan eso? Ese concepto de ciclo de histéresis. Sí, Sí. profe. Sí, 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 sí. profe. Eh, obviamente, este ciclo de histéresis es propio de los materiales. Diferentes tipos de materiales tienen diferentes tipos de ciclo de histéresis. Si nosotros quisiéramos tener un imán, los imanes de neodimio o los imanes permanentes, los que se usan en las, por ejemplo, en los discos duros o también en los motores estos de brushless, o sea, sin escobillas, que tienen imanes adentro, necesitamos que la fuerza del imán sea potente. Entonces, esos materiales tienen un ciclo de histéresis así ancho o gordo como este que está acá. Eh, pero nosotros, digamos, en nuestra aplicación, ya vamos a ver, no queremos que quede imán todo el núcleo porque eso nos implica energía. Porque recuerden esta situación. El H, que es igual a los ampere vueltas, N por I, si la corriente, por ejemplo, si nosotros le aplicamos ahora al inductor una corriente alterna, el H este va a oscilar en algún punto. Por ejemplo, si es alterna, va a ir y venir. ¿Tá? Pero al tener un ciclo de histéresis, vamos a necesitar mucha energía para hacer que la densidad de flujos sea cero. Y eso nos va a provocar pérdidas en el material. Es por eso que en los inductores, más que nada para aplicación de tipo para inductores para choque, y para RF también, se utiliza ciclo de histéresis nulo. O sea, donde el ciclo de histéresis casi es muy pequeño. Otra cosa que vemos acá, digamos, en el ciclo de histéresis, que me olvidé de contarles recién, es que si yo sigo aumentando H, llega un momento en que la densidad de flujo no aumenta más. Como que el ciclo de histéresis se aplana y queda ahí. En esos puntos, la densidad de flujo B se hace constante y no aumenta más. Por más que yo aumente H, no aumenta más. Quiere decir que en ese punto el núcleo está saturado. El núcleo llegó a saturación. Perdón, me salió mal. Y obviamente ahí no nos sirve los núcleos, porque está saturado. Es como que ya no excursiona más la densidad de flujo a medida que yo aumento H. Si se acuerdan algo de medida de enlace, otra de las cosas que aparece, digamos, en los ciclos, en estos gráficos B y H, en realidad es la densidad de flujo magnético B, que sería, digamos, la derivada, digamos, del flujo propiamente dicho por unidad de superficie, en condiciones, digamos, de continua o estática, es mu por H. No sé si se acuerdan algo de medio de enlace. Entonces, ¿cómo se relacionan B y H? A través de una constante que se llama mu. O una constante o una variable, mejor dicho. Que en el momento inicial se llama mu inicial. Y en el otro lugar se llama otro mu. Te dan otro mu. ¿Tá? En el vacío, el valor es 4,7 por 10. 4 pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro sobre metro. En los materiales ferromagnéticos es mucho más alto que eso. Porque nosotros queremos justamente algo que nos aumente la inductancia sin can- mucha cantidad de... ¿tá? Entonces, la densidad de flujo, que sería lo que vimos recién, o sea, sería pero volvemos para acá. La densidad de flujo de continuo, porque
recuerden que por el inductor puede circular tanto forma corriente continua como corriente alterna. Entonces, la densidad de flujo que es provocada por una corriente continua es nada más y nada menos que esta expresión que está acá, que sería el número de vueltas por la corriente, o sea, los amperes vueltas del H, dividido la sección por la reluctancia. La reluctancia es lo mismo que estaba acá, sería toda la expresión que no tiene el N. ¿Tá? O sea, de la ecuación de la inductancia, todo lo que no tiene el N al cuadrado se llama reluctancia, que vendría a ser el análogo a lo que sería la resistencia eléctrica en circuitos eléctricos, ¿no? O sea, reluctancia se le llama todo esto. Que, si se fijan, digamos, si el circuito magnético es como, o sea, el R, perdón, el R sería, digamos, directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la sección, el mu por el mu R. Si se fijan, digamos, es como el análogo a la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica aumenta con la longitud y disminuye si aumenta la sección. ¿Ah? Entonces, si uno le aplica una corriente continua al inductor con un núcleo, va a aparecer una densidad de flujo de continua, que va a tener esa expresión, no importa. Ahora, si le aplicamos una densidad de flujo, una corriente alterna a ese inductor, aparece la densidad de flujo en alterna. ¿Tá? Que, bueno, si hacen las ecuaciones, si resuelven las ecuaciones, aparece este 4,44, que es el factor de forma clásico de la onda senoidal en estos flujos, en esta densidad de flujo. Que para el caso de una onda senoidal es la tensión eficaz de esa onda senoidal por 10 a la 8 dividido 4,4, que el factor forma la frecuencia, el número de vueltas y la sección. ¿Tá? Ahora, si en lugar de aplicarle una onda senoidal a ese inductor, le aplicamos una onda cuadrada, como el caso de ustedes que le van a aplicar, digamos, en el inductor. O sea, en la fuente conmutada usted no tiene onda senoidal, sino tiene una onda cuadrada. Es alterna porque excursiona en positivo a negativo, pero es una onda cuadrada en fin, digamos. La expresión de la densidad de flujo en alterna es la siguiente. Es tensión pico, sería este valor, por el tiempo de T-on, que sería este tiempo, T-on, dividido 2 por el número de vuelta por la sección. Digamos, la frecuencia está metida en este tiempo T, que sería la inversa a la frecuencia que está acá, ¿no? O sea, las expresiones son congruentes. Pero ese sería, digamos, si usted resuelve la ecuación, llegarían a esta expresión. ¿Tá? En definitiva, tenemos dos densidades de flujo, una de continua y otra de alterna. Dos expresiones. La que van a utilizar ustedes justamente van a ser las dos. Esta de continua y esta de alterna de onda cuadrada. ¿Por qué? Porque ustedes al inductor le van a aplicar una onda cuadrada y una onda alterna. Entonces, en el caso justamente de ustedes del inductor, el circuito a la salida tiene el siguiente. No sé si se acuerdan o si ya lo han visto. El circuito tiene esta forma. Sería la carga, el RL, el L, y acá la tensión de entrada. Sería la onda cuadrada.
lo que usted quiere, digamos, justamente es rectificar esa onda cuadrada para que sea una continua, de tal manera que en la carga ustedes tengan una tensión continua, ¿no? ¿Qué es lo que hace el inductor? Justamente hace la derivada justamente de la tensión esa, de tal manera que la corriente que sirve el inductor, no sé si la han visto ya en electrónica de potencia esto, es una onda triangular, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad integra esta tensión la integra en el semiciclo positivo. Bueno, tenía que haber dibujado acá. Acá me color. O sea, en el semiciclo positivo, la pendiente es positiva. En el semiciclo negativo, la pendiente es negativa. Y así. Lo que hace justamente el inductor es esta onda, esta sería la corriente, y L, este sería BL, este tiempo. Lo que hace el inductor es justamente integrar esta onda cuadrada. Y en definitiva, por el inductor circularía una onda, una corriente continua, sobre la cual tiene montada una corriente alterna, que sería la onda triangular, eso se ve ahí. Justamente el diseño cuando ustedes hagan la fuente conmutada, van a partir de ese replay de corriente para determinar qué inductancia necesitan para esa fuente conmutada. ¿Ya lo han visto eso? Sí, profe. De 10. Entonces, usted creo que el diseño empieza así. ¿Qué porcentaje de replay quieren ustedes? Ese delta IL. Diciendo, bueno, quiero tanto porcentaje de replay y eso le va a determinar, bueno, la inductancia es tanto. Eso, 100 microhenry. Obviamente, mientras más grande sea la inductancia, este replay va a ser menor. Y así. Es como si fuera el capacitor. El capacitor lo que viene a hacer es rectificar la tensión. Bueno, este viene a rectificar la corriente, por decirlo de una manera. Mientras más grande el capacitor, más se va a comer las variaciones de tensión. Y así. Lo que sí, digamos, mientras más grande sea el inductor, la respuesta dinámica obviamente va a ser larguísima, porque va a tardar bastante hasta que se cargue la energía del inductor. Bueno, va a tardar bastante. Pero bueno, a lo que iba es que por el inductor, en el caso de la aplicación de ustedes, de la fuente conmutada, va a circular dos tipos de corriente. La corriente continua, que es justamente la corriente que de la carga, la que uno pretende, los 2 amperes que le pide la fuente conmutada, no, o cuánto, más o cuánto. Y a su vez, una corriente alterna, va a ser una corriente continua y más una corriente alterna, que es esta propiamente del replay, provocada porque usted a la entrada tiene una onda cuadrada. Entonces, en definitiva, ustedes en el inductor van a tener 2 densidades de flujo, una provocada por la corriente continua y otra provocada por la corriente alterna. ¿Está? Ustedes, como todo núcleo, digamos, tienen que evitar justamente de que la suma de estas dos expresiones, o sea, la densidad de flujo máxima, que sería la sumatoria de las dos, evite estar en la zona de saturación. ¿Está? Es por eso de que se determina la densidad de flujo máximo. El, ¿Me van siguiendo para ahí? Sí, profe. De 10. Entonces, la densidad de flujo máxima obviamente tiene que evitar este punto de saturación. Obviamente no es que puedo usar cualquier tamaño de núcleo o cualquier núcleo para cualquier aplicación, porque justamente esa densidad de flujo máxima o la densidad de saturación del núcleo es propiamente de cada núcleo, del tamaño de cada núcleo y del material con el que esté hecho. ¿Está? Eso es también de máquinas eléctricas.
Bueno, esos son puntos, digamos, lo que tienen que tener en cuenta. Pero todavía me estoy adelantando un poco. Perdón. Bueno, entonces tenemos esa densidad máxima. Ahora, a la hora para elegir un núcleo, lo que necesitamos, digamos, es algo que nos simplifique las cosas. Digamos. ¿Cómo elijo el núcleo de acuerdo a la inductancia que yo tengo o necesito? O necesito, por ejemplo, 100 microhenry. Bueno, ¿cómo elijo un núcleo al cual yo pueda construir una inductancia de 100 microhenry? Bueno, hay una expresión que se llama expresión de la inductancia o factor de inductancia que nos permite justamente seleccionar este tipo de núcleo. Bueno, se parte justamente de la permeabilidad efectiva o la permeabilidad relativa, que es, digamos, justamente la derivada, o sea, la permeabilidad es la derivada de la densidad de flujo con respecto a H. Pero si esa permeabilidad se debe, como, digamos, como el material, digamos, magnético. O sea, si fuera aire, eso sería 1. El aire, la derivada de uno con respecto al otro es, em, es una constante en realidad que sería el 4,7, 4pi por día de la mención. ¿Está? Si hay una constante. Pero como si ya hay un material, un medio que es afectado por el campo magnético, bueno, esa expresión ya no es válida. Entonces aparece una relación, esa relación que está ahí, que es la permeabilidad efectiva, donde también entra en juego lo que es el circuito magnético. Aparece una expresión de LH acá y una expresión de la longitud del gap o el aire. Pero por ahora no le den tanta importancia. Que si nosotros reemplazamos esta expresión que está acá, la reemplazamos en la expresión de la inductancia que habíamos visto al principio, nos queda una ecuación como la que sigue ahí, como que está acá. Donde relaciona la longitud del circuito magnético, la sección del circuito magnético, la permeabilidad del circuito magnético y también la longitud y la sección del aire. El aire es por los primeros dibujos que vimos al principio. Generalmente, digamos, los circuitos magnéticos, a muchos circuitos magnéticos tienen una sección de aire acá. Que, digamos, en los transformadores, si se acuerdan de máquinas eléctricas, era el entrehierro que le llaman. Aire o entrehierro. A veces es conveniente o a veces es inconveniente tener el entrehierro. Muchas veces el entrehierro solamente se usa, o sea, el aire, lo que tiene bueno el aire es que tiene una relación lineal entre B y H, como dije recién. Si ahora le agregamos hierro o material ferromagnético, esto no es lineal, sino es una curva ahí rara, que son las curvas de Stadisteris. Entonces el entrehierro lo que nos hace nos linealiza esas curvas, nos aplana esas curvas. ¿Tá? Y a su vez, digamos, si se da con las máquinas eléctricas, agregar entrehierro a los núcleos, en los transformadores, por ejemplo, lo que hacía justamente evitar la zona de saturación. Los núcleos que van a utilizar ustedes, por ejemplo, los toroidales, núcleos toroidales, estos que están acá, no tienen un entrehierro, no tienen una ranura de aire para meter aire. Pero lo que sí ya tienen como el entrehierro distribuido alrededor del núcleo toroidal. Entonces hace como un efecto de aire ahí. Es por eso que aparece en esta expresión la permeabilidad del aire, digamos. O la inductancia se referida también al aire que está acá abajo. ¿Tá? Pero si se fijan en esta expresión, solamente tenemos el número de vueltas al cuadrado, el mu del vacío, y toda una expresión que depende solamente, que está acá abajo en el numerador. Todo esto solamente depende del núcleo, de la forma del núcleo, o sea, la longitud del circuito magnético, la sección del circuito magnético, y con qué esté construido el núcleo, o sea, el mu delta que está acá abajo. ¿Tá? Entonces,
si a todo eso, a todo esto, vamos a cambiar de color. Si a todo esto que está acá le ponemos otro nombre, le podemos llamar factor de inductancia, como dice acá, directamente, o a L, si a todo esto le llamamos a L, entonces, en definitiva, la inductancia nos queda que es igual a la AL por el número de vueltas al cuadrado. ¿Está? Entonces, el AL solamente va a es el núcleo, o sea, el AL me lo va a definir solamente el núcleo. Entonces puedo determinar cómo va a ser mi inductor vuelta si yo conozco el AL del núcleo que utilizo. Entonces, con esta expresión ya puedo construir mi núcleo. Solo es cuestión de decir, bueno, ¿qué AL tiene mi núcleo? Y listo. Por ejemplo, la AL me dice que es, qué sé yo, 100. Bueno, para yo obtener una inductancia de 100 microhenry me hace falta solamente un par de vueltas. De acuerdo, bueno, no me acuerdo qué unidad está, pero microhenry, milihenry por número de vueltas al cuadrado. Entonces yo, toda la expresión compleja que era esta, que necesitaba saber la sección del núcleo, la longitud del circuito magnético, las permeabilidades, tanto relativas como la del vacío, se reducen a un solo factor, a L, que se llama factor de inductancia. Justamente la hoja de datos de los inductores, de los núcleos, perdón, vienen con ese AL. Entonces, lo único que me hace falta saber o conocer o determinar es el AL. ¿Lo ven eso? Sí, sí, lo Entonces, digo, profe. yo quiero diseñar un inductor, tanto microhenry, bueno, tengo que buscar algún AL, algún núcleo que tenga un AL determinado que me permita y que solamente me va a quedar determinar el número de vueltas al cuadrado. Entonces, el AL si es 100 o qué sé yo, bueno, determinaré el número de vueltas al cuadrado, tanto, despejaré. Entonces, lo único que me va a faltar saber es el, el número de vueltas. Entonces, el número de vueltas lo voy a determinar de la inductancia deseada, o la que necesito, digamos, por diseño de la fuente conmutada, dividido la L del, del propio núcleo que va a tener en la hoja de datos. Justamente los fabricantes dan SAL como dato. Pero bueno, eh, ¿cómo se haría el AL en el caso de un inductor, de un núcleo toroidal? Que sería justamente lo que termina ahora. Si el núcleo es toroidal, la definición de inductancia es N, la derivada del flujo con respecto a la corriente, o, o flujo sobre corriente, mejor dicho. Si se acuerdan algo de física 2, creo que lo vimos, se ve ahí cómo sería la expresión esa. Bueno, se determina que la inductancia es esta expresión. Es número de vueltas al cuadrado, H, que es el espesor, digamos, del toroide, 2pi, logaritmo natural de B sobre A. B sobre A es justamente el radio interno, radio interno sobre el radio externo, mejor radio externo sobre el radio interno. O sea, es una expresión propiamente de la geometría del núcleo, o sea, BAH, del número de vueltas, y obviamente el material que estaría metido acá. Ahora, si queremos expresar esa función en función de L, como vimos antes, bueno, sería todo lo que no es número de vueltas al cuadrado sería L, entonces la L quedaría así. Y sería la L de un toroide, si uno quiere decir una expresión precisa. ¿Está? Ahora, recuerden, digamos, pero ¿qué pasa? Digamos, generalmente estos ALs, más allá que dependen de la forma geométrica del núcleo y a su vez del material, obviamente, los fabricantes lo suelen expresar en función de la energía que tienen que almacenar en ese toroide. ¿Está? Recuerden que en un toroide, o sea, en un inductor, la energía almacenada es un medio de L por la corriente
eficaz o máxima al cuadrado. Bueno, acá no hay duda, me parece que es la máxima, sí. O la eficaz. Como si fuera, es como el análogo a los capacitores. La energía almacenada en un capacitor era un medio de C por la tensión al cuadrado. Bueno, en el caso de los inductores, la energía se almacena en el campo magnético y en el caso de los inductores, en el caso del capacitor se almacena en el campo eléctrico. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? O sea, el inductor está almacenando energía en forma de campo magnético. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, justamente lo que me decía recién, los fabricantes dan los AL, o sea, los factores de inductancia, en función de la energía que va a tener que almacenar ese inductor. Entonces, ¿cómo sería la energía almacenada en un toroide? Lo que hacemos justamente es reemplazar el L en esta expresión por el L encontrado antes del toroide. La expresión del L del toroide en la expresión de energía. Perdón. Algunos fabricantes dan directamente los ampere vueltas en función de la energía almacenada, entonces directamente despejo el N necesito, o directamente a L en función de la energía. O sea, ¿cómo sería la L? De acuerdo a la energía que tiene que almacenar, dividido los ampere vueltas al cuadrado. ¿Ah? Por ejemplo, esta es unas curvas de un fabricante que da la L para diferentes núcleos, diferentes familias. Esto es una familia de núcleos, familia L, K, J. Da una L en función de la energía que tiene que almacenar ese núcleo. Obviamente la energía que tiene que almacenar el núcleo, ustedes la conocen y la saben. ¿Por qué? Porque ustedes saben qué corriente va a circular por el núcleo. Por ejemplo, en el caso de la fuente conmutada, dice, bueno, yo necesito que la fuente sea 2 amperes. Bueno, es obvio que esa corriente es la que va a circular por el núcleo, por el inductor, porque justamente el inductor recuerden que está en serie con la carga. El inductor de salida de la fuente conmutada, entonces la corriente que circule por la carga es prácticamente un poco más, inclusive, la que va a circular por el inductor. Entonces, esa corriente, y con la inductancia que ustedes necesiten para mantener el replay con el cual ustedes decidieron que va a tener esa fuente, determina energía. Y con esa energía entran a este tipo de curvas y determinan, por ejemplo, qué AL tiene ese núcleo. Estos son diferentes tipos de núcleos y acá tienen AL. Ese es uno de los fabricantes. Otro fabricante, el que van a utilizar, esta hoja de datos que van a utilizar ustedes, da la misma información, pero en lugar de dar directamente el AL, da directamente los ampere vueltas, los NI. NI es el número de vueltas que necesita ese inductor por la corriente que va a circular por ese inductor. ¿Tá? Entonces ustedes solamente lo que necesitan hacer es calcular la energía almacenada en ese inductor y por ejemplo, supongo que sea por acá, lo que tienen que hacer es calcular esa energía, vienen a esta gráfica, suben con ese valor hasta cortar algún núcleo. Estos son diferentes núcleos, cada curva es un núcleo. Los T son los toroides y los E son tipo E, los núcleos tipo E. Cortan el núcleo que deseen. Obviamente estos están ordenados en diferentes tamaños. Hacia la derecha más grandes, hacia la izquierda más pequeños. Hasta que cortan una curva. Cuando cortan una curva, se vienen acá y despejan los ampere vueltas. Bueno, supongamos que me dio ahí el 220. Entonces los NI me dan 220 ampere vuelta.
Entonces yo para determinar cuántas vueltas tiene que tener mi inductor, si utilizaría ese núcleo, en este caso el T250, lo único que tengo que hacer es despejar el N. Supongamos que yo le hago circular 10 amperes, supongámosle. Obviamente esto nos da 20 vueltas, 22 vueltas. O si desea circular 1 amper, serían 220 vueltas. Y ahí se termina lo que es el diseño del inductor. O sea, lo único que tienen que hacer es justamente determinar los números de vueltas necesarios de acuerdo al núcleo. De hecho, por ejemplo, este fabricante también da, si se fijan acá en la tablita que está abajo, para cada toroide, da el valor de AL. Por ejemplo, para el T72 dice que la L es 90 y así. Por ejemplo, para el T250, el AL es 242. ¿Se dan cuenta más o menos cómo es el procedimiento? Obviamente estas Entonces, curvas, se podría sí, usar se puede usar la curva o la tabla. O sea, con la tabla de abajo, con la L, también para sacar el número de vueltas. exactamente. Lo que sí, el AL es bastante poco preciso. Ya van a ver por qué. Lo más preciso es trabajar con la curva esta en lugar de la L. El AL es una medida bastante gruesa. Es más, si se fijan en las hojas de datos, los ALs tienen una tolerancia de más o menos 25%. Pero si ustedes trabajan con estas curvas de la energía, los amper vueltas, o sea, los N, le dan forma más precisa. Ya van a ver por qué. El, bueno, las curvas estas vienen en las hojas de datos de los fabricantes de toroides. Vienen para diferentes tipos de replays. Por ejemplo, este es para un replay del 1%, si se ve acá, muy chiquito. Y en el otro caso es para un replay del 10%. Pero en definitiva son los mismos tipos de curvas. El... Bueno, como les decía antes, los núcleos tienen pérdidas. Ahora vamos a ver las que son las pérdidas. Hay diferentes tipos de pérdidas. La principal es por pérdida por histéresis. Después hay otras pérdidas por corriente de Eddy, que se llama. Pérdidas por corriente de Foucault. No sé si se acuerdan o si la habrían visto. ¿No? La corriente de Foucault es que un campo magnético variable sobre un conductor va a generar, un conductor que tiene cargas libres, ¿no? Va a generar una corriente variable sobre ese conductor. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? Si esa corriente que se induce en ese, supongamos, vamos a hacer otro color. Supongamos que ese es un material magnético, ferromagnético, y le sometemos un campo magnético variable a ese material eléctrico, va a generar un movimiento de cargas, ¿no? Esa corriente va a generar, por efecto Joule, obviamente, van a generar calor, y por ende va a generar pérdidas. ¿Está? Esas son las corrientes Foucault. No sé si se las acuerdan. Por otro lado, para mover las cargas eléctricas, o sea, cuando uno le aplica un campo magnético a un material de los dipolos magnéticos se alinean, obviamente, en el sentido del campo. Ahora, si yo invierto ese campo magnético, para que se inviertan esos dipolos, hace falta energía y tiempo, obviamente, para que esos campos magnéticos se inviertan. Entonces aparece una pérdida ahí asociada al ciclo de histéresis o a la variación del campo magnético. ¿Está? Esas serían las pérdidas por histéresis. Las pérdidas estas
por corriente de Foucault o por corriente de Eddy, obviamente a medida que aumenta la frecuencia, son más considerables. Es el porqué, digamos, las corrientes de Foucault, es el porqué, digamos, se utilizan chapas, no sé si se acuerdan de máquinas eléctricas, se utilizan chapas en lugar de un núcleo sólido de metal en los transformadores. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se recuerdan que se laminan los núcleos? Bueno, el por qué se laminan es justamente para evitar las pérdidas por corriente de Foucault. Esto. Y justamente como la corriente circula en forma perpendicular a la dirección del campo magnético, es porque las chapitas están puestas, tienen esa disposición, y no en forma transversal. ¿Está? Bueno, todas esas pérdidas en el núcleo generan calor. El por qué justamente, bueno, ¿y por qué no se utiliza núcleos de chapa en fuentes conmutadas o la frecuencia, digamos, la que están utilizando ustedes, que sería unos 150, 160 kHz? Es justamente porque a esa frecuencia las chapas, las pérdidas son terribles. ¿Tá? Justamente por los espesores. Los núcleos que van a utilizar ustedes, o lo que vamos viendo acá, son justamente esos núcleos de polvo de hierro. ¿Qué sería esto? Es otra de las cosas de las chapas, no sé si se acuerdan también de máquinas eléctricas, las chapas entre sí estaban aisladas. O sea, porque si no están aisladas es lo mismo que estén todas juntas y ser un sólido. Están aisladas de tal manera que la corriente que se induce, vamos a dibujarla, ¿dónde estamos? ¿Por qué no dibuja? Bueno. Vamos a hacer con este. Si se acuerdan, digamos, las chapitas. Vamos a hacer de perspectiva. Hagan de cuenta que esta es una chapa vista así en forma transversal. La corriente circularia, si uno le aplica el campo magnético como el sentido que está aplicado de acuerdo al bobina, si uno lo hace así, la corriente esta circularia en esta sección. ¿Tá? Obviamente eso generaría calor. Ahora, si todas las chapas están unidas, la corriente circularia por todo el núcleo así. Y a veces generaría más calor. Entonces, una de las formas de evitar que esa corriente circule es aumentar esa resistencia de esa chapa en esa situación. Pero no podemos poner material resistivo puro, no, porque necesitamos la propiedad ferromagnética de los metales, o sea, la propiedad de que pueda conducir el campo magnético, que pueda confinar el campo magnético. Entonces, una forma de reducir esto es hacer la chapa cada vez más fina. Pero bueno, hay un impedimento tecnológico que no se puede hacer la chapa re finita. Entonces, los núcleos estos de polvo de hierro, o inclusive algunos de ferrite, el ferrite, por ejemplo, a diferencia de las chapas, es que es un material ferromagnético aislante por sí, o sea, no conduce electricidad, o sea, tiene una resistencia muy alta, mejor dicho, pero es un material ferromagnético. Y lo que tiene interesante es que ya de por sí ese material en forma natural se opone a esa corriente. O sea, tiene una resistencia altísima. Entonces la corriente no circula por esa sección transversal. En, en el caso de en los toros que van a utilizar ustedes, es algo más macizo, digamos, no es, no son chapitas. Bueno, esos materiales están construidos de tal manera que son de esta manera. Se raya el polvo de hierro en partículas pequeñitas. O sea, es como que se lo raya el hierro, el polvo de hierro, o diferentes aleaciones, ¿tá? Y se las une mediante una resina o un aglutinante.
pero de tal manera que las partículas esas de hierro no se toquen entre sí, que estén aisladas entre sí. Entonces hay como una aislación entre todas las partículas esas. O sea, todas las bolitas de hierro están aisladas entre sí. Y de esa manera los tipos generan una pasta que pueden construir núcleos de diferentes tipos de formas, pero con la propiedad de que las partículas no se toquen entre sí, de tal manera que la corriente, la resistencia que le ofrece esa corriente de Foucault o esa corriente inducida sea alta y no le afecte. ¿Me siguen hasta ahí, digamos? O sea, esa es la principal ventaja, digamos, de los polos de hierro esto. Que se puede dar forma, puede tener núcleos de diferentes tipos de forma. Obviamente, el tamaño de esas partículas eh, si uno aumenta la frecuencia de la señal, la longitud de onda de esa frecuencia, de esa señal, perdón, va a ser comparable al tamaño de estas partículas y en algún momento se va a inducir una corriente. Si esa longitud de onda es comparable, ¿se acuerdan de medio enlace? Bueno, va a circular una corriente ahí y obviamente las pérdidas van a ser considerables. Entonces, ahí aparecen diferentes tipos de núcleos de acuerdo a la frecuencia porque hay diferentes tipos de espesores y materiales a los cuales pueden trabajar esos núcleos. Espesores de partículas estas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, está claro. De los fabricantes, bueno, en el caso, digamos, bueno, volviendo a los materiales estos ferromagnéticos, uno puede condensar, se puede demostrar, mejor dicho, que mientras mayor sea el área de ciclo de histéresis, en el caso de núcleo de este tipo, mayor es la pérdida. Entonces, por eso también necesitamos que el área de ciclo de histéresis sea pequeña. Y una forma de parametrizar esa área es a través del delta B, que, como se acuerdan, digamos, en el caso de si le aplico una onda alterna, la expresión para el delta B era como se había mostrado antes, esta que está acá. Entonces los fabricantes lo que suelen hacer es especificar las pérdidas del núcleo en función de ese delta B. ¿Tá? Y entonces suelen dar curvas como este tipo, donde uno entra con la densidad de flujo en alterna, acá en el denominador, y de acuerdo a la frecuencia que uno vaya a querer utilizar, uno determina las pérdidas del núcleo. Por ejemplo, supongamos que me da 200 y voy a utilizar 100 kHz. Entonces las pérdidas del núcleo van a ser tantos milivatios por centímetro cúbico. Centímetro cúbico es el volumen del núcleo. Entonces este me da las pérdidas en función del volumen del material del magnético. ¿Por qué son importantes las pérdidas? Miren usted, ¿para qué quiero calcular las pérdidas? Porque los núcleos se calientan. Y al calentarse se degradan también. Entonces es necesario mantener las temperaturas a un nivel razonable. ¿Por qué otro motivo creen ustedes que hay que controlar las pérdidas, las temperaturas? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que los inductores se fabrican eh, con un alambre esmaltado, no sé si se acuerdan. Es un alambre que tiene un recubrimiento aislante, que es un esmalte, no sé si se acuerdan, o si lo han visto. Sí, profe. Bueno, ese esmalte, digamos, no es, primero, es una capita muy fina de esmalte y es bastante frágil, por decirlo mal. Y segundo, ese esmalte se quema. Obviamente cuando uno habla que se quemó el transformador, esas cosas, es lo que se quema es el esmalte en realidad. El olor es el que se siente, el esmalte quema. ¿Tá? Entonces, uno de los por qué hay que controlar la temperatura, o sea, toda, toda pérdida, toda potencia, como ya vieron, digamos, en el práctico dispositivo, el disipador, perdón, se va en calor. O sea, toda potencia se transfiere en calor.
Si ese valor es muy elevado, lo que provoca en los inductores o en cualquier bobina, mejor dicho, tanto sea un motor, sean los transformadores o los inductores, va a generar una sobrelevación de temperatura que puede provocar que ese esmalte se rompa. Y si el esmalte se pone en corto, si ese esmalte se quema, las bobinas estas, las espiras se ponen en cortocircuito. Y obviamente ahí estamos fritos. ¿Tá? Por eso hay que mantener el control de la temperatura. Otra de las causas de por qué hay que mantener el control de la temperatura es porque el, los núcleos, estos de polvo de hierro, supongamos que este sería el núcleo, un corte transversal del núcleo. Las bolitas de hierro esas, recuerden, como les dije recién, estaban unidas entre sí y aisladas entre cada una entre sí mediante una resina epóxica. ¿Tá? Esa resina, a medida que aumenta la temperatura, se degrada. Si uno sostiene una temperatura alta, en el tiempo se degrada. ¿Y qué es lo que pasa? Las bolitas esas se interponen en corto entre sí y obviamente aumentan las pérdidas. Y si aumentan las pérdidas, aumenta la temperatura. Y entonces se produce un fenómeno de avalancha que no termina más y aumenta más la temperatura. A lo que voy con esto es que también los núcleos se degradan con el tiempo. O sea, si uno sostiene una alta temperatura en un núcleo, lo degrada. ¿Tá? Como si fueran los capacitores que se degradan con el tiempo, bueno, los inductores y los núcleos también se degradan con el tiempo a causa de la temperatura. Otra de las causas de las pérdidas en los inductores, estas son las pérdidas en el núcleo, están determinadas por que los dan los fabricantes. Otra de las pérdidas asociadas al inductor en sí, no sé, al núcleo, las pérdidas obviamente por efecto Joule, si no, la bobina es un cable por el cual circula una corriente. Y si circula una elevación de temperatura, va a disipar temperatura, ¿no? Entonces, esa resistencia que tiene el, el conductor va a generar una potencia que se va a llamar, bueno, potencia del conductor, disipar el conductor, que no es más ni menos que la resistencia de ese conductor por la corriente eficaz al cuadrado, ¿no? Las pérdidas totales entonces del núcleo van a ser el sumatorio de las dos cosas, las pérdidas en el conductor más las pérdidas del núcleo. Esa potencia que va a disipar el inductor va a generar una sobreelevación de temperatura en todo ese núcleo. Justamente esa sobreelevación de temperatura es la que tenemos que mantener controlada para evitar que que no se nos queme el esmaltado y otras para evitar que se degrade el núcleo en sí. Y obviamente para que no se prenda fuego nada, para que no se caliente demasiado todo el sistema. Y otra de las cosas para mantener las pérdidas controladas es justamente para tener una fuente conmutada de alta eficiencia. Recuerden que todo lo que se disipe en la fuente conmutada es energía que no se está disipando en la carga. Por ende es energía que se está perdiendo, lo que hace que disminuya la eficiencia de la fuente conmutada. Uno utiliza fuente conmutada en lugar de un transformador común y corriente justamente por eso, porque uno quiere eficiencia alta. Entonces, para mantener la eficiencia alta, tengo que mantener las pérdidas, tanto del núcleo como del conductor, bajas. Y ya van a ver, digamos, cuando hagan los cálculos, esta pérdida no es despreciable, digamos. La sobrelevación de temperatura es considerable. Bueno, esa potencia, hay una ecuación que nos determina, bueno, cuánto se va a elevar la temperatura del núcleo, o del inductor, mejor dicho, de acuerdo a la potencia que está disipando, total, dividido el área del inductor, del área del toroide, perdón. Todo eso elevado a la 0,833. Eso nos da, digamos, la sobrelevación de temperatura que tendría el núcleo, o todo mejor dicho, todo el conjunto, si se somete a esa potencia. ¿Tá? Entonces, como ya ven acá, digamos, para mantener las pérdidas bajo control, bueno, primero,
lo que puedo hacer es jugar con el conductor, decir, bueno, disminuir la resistencia del conductor, básicamente. Como disminuye la resistencia del conductor es aumento la sección, o sea, en lugar de tener una sección pequeña de alambre, busco una sección un poco más grande, bueno, de esa manera bajo las pérdidas en el conductor, o controlo las pérdidas del núcleo. Las pérdidas del núcleo están dadas por la frecuencia y obviamente por el tipo de material de la frecuencia del núcleo y obviamente por el tipo de material. ¿Tá? Estas curvas, las que les mostré recién, este viene para distintos tipos de materiales. Este es el caso particular para el material tipo 26, que es el que van a utilizar ustedes, que es el amarillo con blanco, el material más común. Si lo han visto, digamos, en la fuente conmutada de las PC, se emite los toroides, el más común, Nacho, el amarillo con blanco, que es el material 26. ¿Tá? Entonces, uno puede manejar las pérdidas totales controlando esas dos cosas. Obviamente la frecuencia de trabajo uno no la puede controlar mucho porque es completamente propia del diseño de la fuente conmutada. Yo estoy haciendo conmutar los transistores a 160 kHz. Bueno, esa frecuencia mucho no le puede tocar. Pero puedo hacer otras cosas. ¿Tá? Obviamente, como les dije recién, bueno, en los núcleos, el material con que está construido el núcleo eh, es de acuerdo a la aplicación, a la frecuencia en la que se va a utilizar. Los núcleos vienen con una letra, que los perdón, con unos números que lo designan, que por ejemplo está el material tipo 2, el tipo 8, 14, el 26, y así. Cada uno de eh, esos numeritos designan un tipo de material y obviamente un código de color también que tiene los núcleos. El 26 es el amarillo con blanco, el 8 es, por ejemplo, el 52 es verde con rojo, y así. Por ejemplo, el material 26, que es el más común, o el de mayor uso, de acuerdo a la aplicación, el que se usa para choques menores a 50 kHz, para choques para corrección de factores de potencia. Por ejemplo, para el caso de la fuente conmutada tipo BOST que tienen que hacer ustedes, que es de orden de 160 kHz, el más recomendado, por ejemplo, el material 52, pero con el 26 va bien. ¿Tá? Obviamente, también no solamente hay diferentes tipos de colores o tipo de material, sino también distintos tipos de formas, como el que vimos nosotros, el caso del toroide, pero también vienen núcleos tipo E, como lo que vieron ustedes en máquinas eléctricas o los que se utilizan para hacer transformadores, y también núcleos tipo P. Obviamente, cada uno de esos ofrece ventajas y desventajas. Por ejemplo, el toroide eh, tiene el inconveniente que se tiene que bobinar a mano. Hay una máquina que las bobina, pero es muy costosa y complicada. Pero el toroide se tiene que bobinar a mano. Tiene la ventaja que es muy compacto, los toroides son re compactos, bien chiquitos, por decir una manera. Tiene el inconveniente que si se satura el núcleo, no puedo meter un entrehierro. Recuerden que meter un entrehierro nos libera, nos saca de saturación el núcleo. Si se acuerdan, digamos, máquinas eléctricas. En el caso del núcleo tipo E, nos permite hacer un bobinado automático, porque el bobinado se realiza sobre esta cazoleta de plástico, sobre este carretel, mejor dicho, que tranquilamente lo puedo meter en una máquina y se hace solo el bobinado de forma automática. Y lo único que tengo que hacer después es cerrarlo con los núcleos de este tipo E. Uno los empaqueta así. Los núcleos tipo E de esto tienen la ventaja que tienen entrehierro. Uno le puede agregar entrehierro si quiere, si está saturado el núcleo. Y bueno, y permite, digamos, la automatización del bobino. Después hay otro tipo de núcleos, se llaman núcleos tipo P, estos que están acá, que también tiene la ventaja de que también se pueden bobinar de forma automática, porque tiene un carretel, tantas vueltas, tanto se bobina de forma fácil. Y también tienen entrehierro, eso está muy interesante. Los núcleos serían este y este. Y lo que tiene bueno también es que el mismo núcleo en sí hace de aislación electromagnética. O sea, el mismo núcleo envuelve a todo el inductor y hace de una aislación electromagnética.
que en el caso, por ejemplo, del núcleo tipo E, se le suele colocar como un casquito de chapa conectado a la masa, de tal manera que si hay alguna interferencia electromagnética, no le afecte, o que no salga, o que no le ingrese. En el caso de los tableros no se puede. Si se puede hacer, se suelen envolver con una pantalla metálica, pero es más complicado. Pero ya constructivamente el núcleo tipo P ya resuelve eso. Obviamente es mucho más caro, ¿no? El tipo P, porque imagínense, tiene toda esta, tiene la base esta, el aislante este, el núcleo, este otro aislante, el carrete, y así. Y el enganche. Obviamente es mucho más caro este que el toroide. Y eso es que este otro. Pero tiene otras ventajas. ¿Tá? Eh, como le decía, bueno, recién los distintos tipos de materiales, bien designado con un número, están asociados a que tenga una permeabilidad relativa diferente. ¿Tá? Recuerden que nosotros, el DL era directamente proporcional al mu y al mu R, por el número de vuelta al cuadrado. eh, L es por S. No, al revés, bueno, no importa. A lo que voy es esto, que nosotros si queremos un inductor con pocas vueltas, necesitamos que el mu R sea alto. ¿Tá? Mientras más grande sea el mu, mejor para nosotros porque nuestro inductor va a tener poquitas vueltas. Y si tiene pocas vueltas, es más pequeño, si tiene pocas vueltas es más liviano, más barato, todo, ¿no? Entonces, los distintos tipos de materiales, obviamente, tienen diferentes tipos de mu. Por ejemplo, el material 26, el más común, tiene un mu relativo 75, el 45 tiene un mu 100, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Obviamente, mayor permeabilidad viene a costa de una menor tiempo de respuesta en frecuencia. O sea, la mayor permeabilidad generalmente está asociada a que tenga mayores pérdidas con respecto a la frecuencia. La desventaja. Entonces siempre hay que buscar un punto intermedio de acuerdo a la aplicación que uno necesite. Y a su vez, obviamente, el costo. Ese costo relativo, por ejemplo. Esta columna que está acá. El material tipo 8, el costo es carísimo con 5 veces más cara en relación al material 26, que es el más estándar, o el material 40. Y como le decía hace un rato, los núcleos vienen con un código de color de acuerdo al material. Rojo, blanco, amarillo, amarillo, blanco, rojo y negro, el caso del material 14 y así. Verde y azul, caso del 52. Entonces uno fácilmente los identifica de acuerdo a los colores. Ahí se puedo mostrar. Eh, ¿Dónde está? Se me fue. Quiero mostrar una cosa. ¿Se ve la imagen? Sí, no. Sí, profe, está viendo. De 10. Bueno, esta es una nota una guía de aplicación de selección de núcleo que está subida a la V, o si no se la voy a subir. Justamente ahí tiene la hoja de datos de todos los núcleos, de los núcleos que van a utilizar o van a necesitar. Y a su vez tiene un montón de información más que se les recomiendo, digamos, si quieren hacer un buen diseño, si quieren diseñar, digamos, en fuente conmutada o quieren aprender un poco más, digamos, esto de los núcleos, les recomiendo leerlo, que está fácil de seguir y muy bastante interesante. Está muy bien explicado también. Como le decía, como le mostraba acá, como les comentaba hace un rato, los toroides vienen de diferentes colores y los colores nos indican el material con el que está hecho. ¿Tá? El amarillo con blanco es el material 26, el más común. Si no, después están los núcleos tipo E. El
el verde con azul que está acá, que es bastante también utilizado, tiene muy buena prestación. De esta hoja de datos saqué un montón de cosas, bastante información. Dice, lo que le muestra acá esta hoja de datos es, de acuerdo al material, las propiedades o características que tiene ese material. Por ejemplo, el material 52 dice acá abajo, dice, este material tiene muy pocas pérdidas a muy alta frecuencia, o sea, es muy bueno para alta frecuencia, y tiene la misma permeabilidad que el material 26. Dice, muy popular para frecuencia, para inductores de choque de alta frecuencia. Por ejemplo, en el caso de la fuente conmutada, el choque sería el material 26, que está acá abajo a la izquierda, dice el material más popular, es barato, es material de propósito general, y se utiliza en una gran cantidad de casos para filtros de línea. Por ejemplo, el material 30 dice que tiene muy buena linealidad, o sea, muy lineal, mejor dicho, perdón, bajo costo y relativamente baja permeabilidad. Para muchas se utiliza bastante para las UPS. Entonces, una selección rápida del material, le decir, bueno, ¿en qué frecuencia estoy utilizando? Tantos kilohertz, ¿qué aplicación voy a estar utilizando? Tal, bueno, de ahí puedo definir rápidamente qué tipo de material utilizar, si el 26, el 52, el 8, ¿está? ¿Qué le quería mostrar? Bueno, esta sería la hoja de datos, digamos, de los núcleos, por ejemplo, de un toroide. El toroide acá nos dice